las probabilidades desde el punto de vista de frecuentista, de técnicas de conteo. Esto es como un pequeño resumen nomás, de unos 5 o 10 minutos. Nosotros vimos la definición de probabilidades, donde esa definición tiene que ver con repetir un experimento muchas veces. ¿Dónde está la definición? Ahí. Repetir un experimento muchas veces y contar cuántas veces ese experimento es favorable dividido por el total de veces que se repitió. Esa es una forma de medir las probabilidades. Esta forma de medir las probabilidades nos permite calcular la probabilidad de cualquier tipo de evento, en cualquier tipo de experimento. El problema es que a veces es muy difícil repetir el experimento, así que hay que buscar una forma alternativa, y esa forma alternativa es un caso especial cuando los números de elementos del espacio muestral de omega es finito, y por ende la cantidad de elementos del evento también va a ser finita. Ahí, ¿cómo se llama? Podemos contar la cantidad de elementos de A dividido por la cantidad de elementos de omega y definir la probabilidad como casos favorables y casos totales. ¿Sí? Eso tiene un requisito, y el requisito es que todos los elementos de A, de omega, tienen la misma chance de ser escogidos, ¿sí? Que es lo que se conoce como equiprobable. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. Y de este punto de vista, se necesitan las técnicas de conteo, ¿ya? Las técnicas de conteo para poder contar cuántos elementos tiene A y cuántos elementos tiene omega. Y ahí vimos el principio multiplicativo, el principio aditivo, el principio multiplicativo es la regla del I, el principio aditivo es la regla del O, ¿ya? Y después vimos la definición de variación simple o variación, que es contar de cuántas formas yo puedo combinar R objetos de un total de N, ¿ya? Considerando el orden mientras en la selección y sin repetirlos, eso es la variación simple. Y la permutación es un caso especial de la variación simple cuando el R igual a N. ¿Sí? También está la variación con repetición, que es este caso que está aquí. Hicimos varios ejemplos, ahí está la permutación. Después vimos la combinatoria, que es una forma muy similar a la variación. La diferencia es que en la combinatoria no importa el orden de selección. Por eso si yo considero A1, A2, A3, eso es lo mismo que A2, A1, A3. En la variación esos dos elementos son distintos. Y deducimos su fórmula. ¿Sí? Hicimos un par de ejemplos. Eso por el lado de técnicas de conteo. Después, nosotros pasamos a la segunda parte, como en el principio aquí, que es las probabilidades desde un punto de vista clásico o axiomático. ¿Por qué ese enfoque? Porque no todos los eventos los puedo contar. Como dijimos, el tiempo es medir el tiempo es un experimento que tiene cardinalidad infinita, por lo tanto no puedo contar. Si lo cuento voy a tener infinito, y no puedo usar infinito partido infinito porque eso es algo que no está definido matemáticamente. Así que pasamos a los axiomas de Kolmogorov, el cual define un concepto que se llama sigma álgebra, que lo único que tenemos que tener en cuenta acá que es un conjunto de conjuntos en los cuales yo puedo medir probabilidades. Eso es lo que es la sigma álgebra. Y luego define que una probabilidad es una función matemática que toma los elementos de esta sigma álgebra y los lleva a los reales, de modo que la probabilidad de espacio completo es 1, la probabilidad de cualquier evento es positiva, y si se tiene una sucesión de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. A partir de esos, se pueden sacar estos 5 resultados, que la probabilidad del vacío es 0, la probabilidad de cualquier evento acotada superiormente es 1, la probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad de A, la probabilidad de la unión es la suma menos la probabilidad de intersección, y cuando un evento está contenido en otro, me queda que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. ¿Ya? Hicimos los diagramas de Venn respectivos y después hicimos énfasis que cuando tenemos A representa la ocurrencia de A complemento
va a representar la no ocurrencia del evento de A. A inter B representa la ocurrencia de ambos simultáneamente. A unión B de uno o del otro. Y A inter B complemento es la ocurrencia de solo A. Entonces resolvimos este ejemplo, no lo voy a volver a resolver. Y después pasamos a la definición de condicional. Ahí hicimos varios ejemplos. Todo esto lo vimos en la clase pasada. Y después el siguiente concepto es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional tiene que ver cuando yo conozco parte de los resultados posibles, ¿ya? Parte de omega, y en este caso conozco B. Por lo tanto, la probabilidad de A, dado que conozco B, se puede calcular como la primera intersección dividido la probabilidad X condicional. Entonces, esa es la definición de la probabilidad condicional. A partir de esa definición, ¿ya? Se puede calcular o proponer el teorema de probabilidades totales, que es cuando yo un evento, ¿ya? Lo mido en partes. Una parte, ¿ya? Separo el espacio completo en n partes, le llamo A1, A2, A3 hasta su n, una partición de todo el espacio, y luego para medir un evento cualquiera, que está anotado por A, yo puedo medir la parte de A que está en A1, la parte de A que está en A2, la parte de A que está en A3, y así sucesivamente, y nos queda este concepto de acá que se llama probabilidades totales, como está esa sumatoria ahí. ¿Ya? Yo hice el caso aquí con 3 para ejemplificar. ¿Ya? Luego de eso, también está el teorema de Bayes, que el cual nos permite invertir la condicional. Entonces, si yo tengo siempre las probabilidades de A dado A sub I, yo podría preguntarme A sub I dado A. ¿Cómo queda eso? Invierto, pero para eso tengo que multiplicar por la probabilidad de cual quiero obtener y dividir por la probabilidad que estoy condicionando. ¿Ya? La probabilidad de A en este caso está escrita como esa sumatoria porque se está usando arriba la parte de probabilidad total. Y esos dos resultados son muy interesantes en la práctica porque permiten resolver distintos tipos de contextos de problemas. ¿Ya? Si se fijan, esa es la parte puntual que necesitamos. Y la última definición que vimos en la clase pasada es la independencia de eventos. Y la independencia es una que dice que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Ya? Esa es la intersección. Entonces, ahí hay una propiedad, por ejemplo, cómo calcular la unión cuando son independientes. ¿Ya? O si son independientes tres, entonces cualquier combinación de ellos, siempre y cuando esté por intersección, queda como el producto. Y eso también es cierto para los complementos. Si A y B son dos eventos independientes, entonces A y B complementos son independientes, A complemento y B son independientes, y A complemento y B complemento son independientes. Y la consecuencia más radical de la independencia es que cuando yo tengo la probabilidad de A dado B, si tengo independencia, eso es igual a la probabilidad de A. Lo cual significa que conocer B no cambia absolutamente nada la probabilidad de A. ¿Ya? No cambia la probabilidad de A. ¿Ya? Entonces, son independientes A y B porque el hecho de conocer B no afecta en nada a A. Y después resolvimos este ejemplo que era bastante interesante, bastante completo de hecho, donde habían 3 dispositivos, un sistema compuesto por estos tres. ¿Ya? Entonces se da la probabilidad por parte de que el sistema trabaje. El problema trabaja la probabilidad cuando funcionan los tres, cuando funcionan solo dos, cuando funciona solo uno, ¿ya? Cuando no funciona ninguno. Entonces ahí lo resolvimos completamente el ejercicio. Y acá está expresado, cuando calculamos la probabilidad de 2, por ejemplo, de 1, esas que son independientes. Si A y B son independientes, entonces A y B complemento también son independientes y C complemento también es independiente de lo anterior. Entonces ahí queda anotado como el producto. Por ejemplo, ahí en la probabilidad de 2. Desarrollamos este ejemplo completamente y con eso quedamos, creo, la semana pasada. Y quedamos a un paso. Ahora vamos a practicar de inmediato. Ya está la actividad 5 en aula. Y la idea de la actividad 5 es ver qué tanto capturaron de las definiciones que vimos en la clase pasada. Entonces acá me dice, considere dos eventos, A y B. Se sabe que, o tal que la probabilidad de A es 0,5 y la unión es 0,8. Entonces, después dice, en el punto 1 dice, calcule la probabilidad de B, suponiendo que A y B son independientes. Entonces ahí, definición de independencia. 2. Calcule la probabilidad de B, suponiendo que A y B son mutuamente excluyentes. Ahí la definición de excluyentes.
Calcule la probabilidad de B suponiendo que A dado B es 0,6. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es dejar en claro cuál es la diferencia entre independiente, mutuamente excluyente y condicional. ¿Ya? En los tres casos se pide calcular la probabilidad de B, pero no necesariamente va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Con la información que tenemos en un enunciado, la probabilidad de A y la unión, no basta para calcular la probabilidad de B. Se necesita una tercera condición. Entonces, en el punto 1, esa condición es que son independientes. En el punto 2, esa condición, la condición es que son mutuamente excluyentes. Y en el punto 3 es que se conoce una probabilidad condicional. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a calcular la probabilidad de B. Les voy a dejar para que trabajen un rato, ¿ya? De forma individual, nomás esta primera actividad, eh, unos 5 minutos por cada uno, unos 15 minutos, para ver si captaron la definición, porque este ejercicio en realidad es un ejercicio más pedagógico, no tiene un contexto de aplicación de qué es lo que A o B. ¿Ya? Después vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Este no lo alcanzamos a hacer la clase pasada, ¿cierto? No, este no, profe. Ya, perfecto. Entonces, 5 minutos por cada uno. Bueno, si están un poquito más complicados y están avanzando, les puedo dar un poquito más. Pero si están muy perdidos, lo desarrollamos. No los voy a dividir en grupos porque este igual es relativamente rápido. Solamente hay que saber la definición y con eso estamos listos. Entonces, por eso hice el repaso recién. La probabilidad de 0,1 y probabilidad de 0,2, que son los apuntes, ya están en el aula. Voy a revisarla ahora, no recuerdo si lo subí al OneDrive con las anotaciones que estoy haciendo. Eso voy a revisar mientras ustedes trabajan desarrollando este ejercicio. Vamos a dar el 1 primero. Después que tengamos el 1, le voy a dar un tiempo, vamos a desarrollar el 2. Y después que tengamos el 2, les voy a dar un tiempo, vamos a desarrollar el 3. Entonces, les voy a dar ahora, yo tengo 3 para las 7, hasta las 7:05, 8 minutos para el primero. Calcular la probabilidad de B. ¿Por qué les doy poco? Porque en el fondo esto es aplicar directamente la definición de independencia. Entonces quiero ver si pueden aplicarla. Profe, ¿Sí? tengo una duda, pero con respecto al proyecto que hay que hacer. Bueno, más que una duda, una ¿Sí? consulta. Cuénteme. Que nosotros ya tenemos ¿cómo ¿La se llama? base? Lo que vamos a analizar. Y, o sea, nos La quería base de decir que datos. no se La podía. base de datos. La base de datos, claro, que lo escogimos de las temperaturas de Santiago de todo el año 2019, en las cuales pusimos la temperatura baja, la máxima y la media de esta. Ya. ¿Se puede usar esa base de datos? Sí se puede usar. Lo que necesita es una variable categórica, eso sí. Recuerda que tenía condiciones. Sí. Las temperaturas son variables continuas. Y ahí podría definir distintas formas de hacer categorías, no sé, por ejemplo, las regiones, comunas. Ah, ya. Entonces hay como que tendría que Recuerde buscar que, más datos, ¿no? Por ejemplo, no solo Santiago, sino que pasar ya como por comuna. claro, por ejemplo, o sea, si la data tiene alguna variable que categorice, que clasifique en grupos, ya está lista, pero si no tiene ninguna, pues tiene que agregarla. Y dado que está Claro, trabajando con una región, una forma más fácil es analizar después entre comunas o entre provincias, ya, para que no sean tantas categorías. ya. Entre provincias le recomendaría yo, porque entre comunas igual son como 50 comunas en Santiago, ¿no? No, mejor provincia. Ah, Sí, entonces solo tendríamos que agregarle las provincias y ya con eso ya podemos trabajar claro, totalmente. exacto, porque necesita dos variables, al menos dos variables continuas y una variable categórica. Claro, pues ya tendríamos las tres continuas con la baja, la máxima y la media. Claro, Ya, O sea, ya, profe. necesitamos dos continuas. al Podríamos menos dos trabajar. continuas, Ya las Claro, tenemos. al sí. menos dos continuas, al Y menos una categórica habría categórica. que ya clasificarla por regiones. Provincia. Puede ser provincia, puede ser. Dado los datos que me están nombrando, les puedo decir que esa es una forma fácil de agregar una categoría. Ahora,
también puede ser una categoría, la estación del año. Claro, también lo había pensado eso, Puede ser otra separarlo por categoría. verano, porque como está puesta por mes, tenemos los 365 días, está por mes, entonces también se puede dividir por estación. Ahí sería más Por fácil todavía. estación, por meses. Está más fácil, sería mejor. Claro. Ustedes tienen que ver esa parte. Ahí Ah, se ya. necesita al menos 2 continuas y al menos una categórica. Ya, profe, esa era mi única duda. Muchas gracias. Listo. De momento. No, está bien, está bien. Entonces, a las 7.5 empezamos el desarrollo de la actividad 5.1 para que traten de hacerla. No sé si dejarle eso o dejarle acá donde está la definición de independencia. Ahí está la definición de independencia.